Esto pasó hace poco más de un año. Yo, Rodrigo, siempre había sido un buscador de historias. Pero en ese momento, estaba atrapado en un bloqueo creativo. Así que decidí visitar un pueblo olvidado entre montañas, esperando encontrar algo inspirador. Nunca he dejado de pensar en lo que sucedió allí. La aldea tenía un aire extraño. Las casas de piedra parecían antiguas, como si el tiempo nunca hubiera pasado. Cuando llegué, la gente fue amable, pero su distancia me incomodó. Me alojé en una posada antigua, donde se sentía la historia en cada rincón. Pasaron un par de días sin que nada interesante sucediera. Un día, cuando caía la noche, decidí salir. Caminé por la plaza principal y, de repente, escuché murmullos. Fragmentos de conversación que no entendía. Me acerqué con curiosidad, pero solo encontré a un grupo de ancianos, mirando al cielo en un silencio inquietante. Su actitud me hizo sentir fuera de lugar. Regresé a mi habitación, sintiéndome raro, como si me estuvieran observando. A medida que pasaban los días, la atmósfera se tornaba más densa. A veces, creía ver sombras moverse a mi alrededor. Una tarde, escuché un ladrido, pero al voltear, no había perro alguno. Mi corazón latía rápido. Empecé a pensar que era el cansancio o mi mente jugando trucos. Pero los susurros de los lugareños me perseguían. Sabían algo que no decían. Un día, decidí hablar con un anciano que observaba a los niños jugar. ¿Qué les pasa a los niños de este pueblo?, le pregunté. Me miró con ojos cansados y respondió, ahora no son como solían ser. Su respuesta me dejó perplejo y asustado. ¿Qué quería decir con eso? Desde que llegué, sentía que los habitantes tenían un oscuro secreto. Cuando decidí marcharme, una última sombra cruzó mi camino. Era una figura borrosa, casi humana. Me detuve, casi sin aliento. Sentí un escalofrío. Al darme la vuelta, no había nada. Solo el eco de ese silencio que me había perseguido. Mis recuerdos quedaron atrapados en ese pueblo. Siento que estoy en deuda con un misterio que nunca entenderé. Una noche, mientras empacaba, escuché voces de nuevo. Esta vez, eran más claras. Me asomé por la ventana y vi a los ancianos reunidos en la plaza. Sus rostros serios me miraban, como si supieran que me iba. Me sentí observado, como si ellos fueran parte de algo que no entendía. El aire se volvió pesado. Finalmente, empaqué mis cosas y salí por la puerta. Mientras caminaba, una risa infantil resonó detrás de mí. No miré. No quería ver. Al salir del pueblo, me sentí aliviado, pero también inquieto. Algo en mí sabía que el eco de lo inexplicable no me dejaría en paz. Esa aldea, con sus secretos oscuros, siempre estaría en mi mente, un lugar del que nunca podría escapar. Capítulo 2. No pasaron muchas semanas desde que dejé aquel pueblo, pero el sentimiento seguía ahí, en mi mente. Raíces de inquietud crecían en lo más profundo de mis pensamientos. Traté de concentrarme en otras historias, pero cada intento fracasaba. Lo único que quería era olvidar, pero no podía. La risa infantil resonaba en mis sueños, y los ojos serios de los ancianos me seguían a donde fuera. Una tarde, decidí que necesitaba respuestas. Volví a la aldea, sin saber qué me esperaba. Al llegar, vi que todo estaba igual. Las piedras frías, las vigas de las casas envejecidas. Era como si el tiempo hubiera estado detenido. La posada seguía ahí, tan acogedora como la recordaba, pero ahora me dio escalofríos. Entré, el crujir de la puerta resonó en el silencio. La dueña me saludó con una sonrisa, pero su mirada era fría. ¿Regresas para quedarte?, preguntó. No supe qué responder. Al menos no había cambiado tanto. Caminé por la plaza, buscando a los ancianos. Ellos estaban allí, como siempre,
miraban al cielo. Sus murmullos eran más intensos esta vez. Me acerqué, impelido por una mezcla de curiosidad y temor. ¿Qué ven?, pregunté, esperando que alguien me respondiera. Una mujer mayor alzó la vista y, sin apartar los ojos del infinito, susurró: «Las estrellas cuentan historias, Rodrigo». Me quedé helado. ¿Cómo sabía mi nombre? El aire se volvió espeso. Sentí que podía caer al suelo en cualquier momento. Desvié la mirada hacia los niños que jugaban cerca. Eran los mismos que había visto antes. Sus risas, ahora, sonaban diferentes. Eran alegres, pero había un hilo de tristeza detrás. Un niño se acercó y me miró fijamente. ¿Volviste a jugar con nosotros?, preguntó. No, no estoy aquí para jugar, respondí, tratando de parecer tranquilo. Solo estoy aquí para entender. Pero mientras decía eso, la sensación de que algo no estaba bien se intensificó. Investigando, conocí a un forastero en la posada. Se presentó como Sebastián. He escuchado historias de este lugar, me dijo. Historias que hacen que la gente no quiera marcharse. Me miraba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Algunos dicen que los niños aquí son diferentes. No pude evitar interrumpirlo. Lo sé. Pero, ¿cómo son? Dime más. Sebastián se encogió de hombros. Algunos dicen que la oscuridad les roba parte de su esencia. Otros creen que están conectados con algo más allá. Mientras hablaba, sentí que el cielo se oscurecía. Un viento helado comenzó a soplar, y las risas de los niños se transformaron en ecos lejanos. El ambiente se volvió inquietante. No podía dejar de mirar por la ventana, buscando respuestas en el horizonte. Entonces, un grito. Un niño había caído. Corrí hacia él, pero cuando llegué, no había nadie. Solo un rastro de risas que se desvanecieron como humo. Miré de nuevo hacia la plaza y vi a los ancianos, todos mirándome. Sus ojos estaban llenos de algo indescriptible. En ese momento, entendí que había algo muy oscuro en juego. Un secreto que superaba cualquier historia que pudiera haber imaginado. Mi corazón latía con fuerza. No estaba solo en esto y definitivamente no era solo un buscador de historias. La urgencia resonaba en mí, como si supiera que el tiempo se estaba agotando. Justo cuando el terror se apoderaba de mí, un niño apareció de repente frente a mí, mirándome con tristeza. No deberías estar aquí, dijo. Debes irte antes de que sea demasiado tarde. Su advertencia reverberó en mi mente. Sin pensarlo, di un paso atrás, sintiendo que la oscuridad que había regresado al pueblo no se conformaría con dejarme marchar de nuevo. Capítulo 3. No entendía lo que el niño intentaba decirme, pero su mirada, llena de miedo, me hizo dudar. La oscuridad parecía acercarse cada vez más, como si una sombra invisible se extendiera por las calles. ¿Por qué debo irme?, le pregunté, con la voz temblorosa. No hubo respuesta. El niño solo me miró, desesperado, como si esperara que comprendiera algo que yo no podía. Sin perder tiempo, me volví hacia la salida. Sentía que el aire se volvía más denso a cada paso. Mientras corría, el murmullo de los ancianos se convirtió en un coro de advertencias, sus voces resonando en mi cabeza. No mires atrás, Rodrigo. No te quedes. Pero no podía evitarlo. La curiosidad me consumía. Cuando pasé junto a la plaza, vi que los ancianos habían desaparecido, dejándome solo con la inquietante presencia de los niños. Sus risas, ahora, eran un eco cruel. ¿A dónde crees que vas?, dijo uno, con una voz que sonaba a la vez infantil y antigua. Me detuve, paralizado. Escucha, quería decir, solo estoy tratando de entender. Sin embargo, las palabras se me atascaban en la garganta.
El niño que me había advertido se acercó más, ahora junto a otros niños, mientras una risa siniestra llenaba el aire. Cada vez que intentaba alejarme, ellos se movían hacia mí, como si formaran una muralla. ¿Qué quieren de mí?, grité. Pero solo obtuve un silencio agobiante a cambio. En ese instante, un movimiento en la esquina de mi ojo me distrajo. Era un destello, algo brillante en la oscuridad. Me volví y vi una figura familiar, de pie en el borde de la plaza. Era Sebastián, su expresión intensa y sus ojos inquietos. «Rodrigo, tienes que venir aquí», exclamó, extendiendo su mano hacia mí. Sin pensarlo, corrí hacia él. Al acercarme, el ambiente cambió. Un aire fresco pareció dispersar las sombras. «¿Qué sucede?», le pregunté, tratando de atrapar mi aliento. «¿Por qué los niños no se van?». «Escucha», dijo él, su voz baja. «No hay forma de que entiendas. La aldea tiene un poder. Los niños son solo el comienzo. Hay historias que se repiten aquí, un ciclo que los ancianos siguen vigilando». De repente, la atmósfera se tornó densa de nuevo. Las risas regresaron, más potentes y burlonas. Las sombras de los niños parecían alargarse, invadiendo la plaza. Un frío súbito recorrió mi espalda. «Debemos irnos ahora», insistí, mientras miraba por encima del hombro. «No podemos quedarnos aquí». Cuando giré hacia Sebastián, él ya no estaba. En su lugar, una figura oscura tomaba forma. Era un anciano, su rostro arrugado y parece que se estaba materializando de la nada. «Volviste a caer en la trampa, Rodrigo», dijo, su voz temblando como el eco de una campana lejana. El terror me paralizó. La oscuridad se intensificaba, como una presencia tangible que amenazaba con abarcarme. No tenía opciones. Si quería salir de allí, necesitaba actuar. Giré sobre mis talones, dispuesto a correr, pero sabía que algo me estaba reteniendo. Justo cuando iba a dar el primer paso, la voz del niño resonó en mi mente nuevamente: «No deberías estar aquí». ¿Era un consejo o una advertencia? La multitud de voces infantiles se unió en un grito ensordecedor, marcando el inicio de una cuenta regresiva que sabía que no podía ignorar. Mi corazón latía a 1000 por hora mientras el suelo comenzaba a temblar. La oscuridad y la luz chocaban a mi alrededor, y en medio del caos, debía decidir, quedarme e intentar entender el misterio de aquel lugar, o salir corriendo a lo desconocido, sin mirar atrás. Capítulo 4. Corrí. Mis pies chocaban contra el suelo de piedra mientras el eco de las risas infantiles me perseguía. La oscuridad se agazapaba, como un depredador al acecho, y cada golpe de mi corazón resonaba en mis oídos. No sabía en qué dirección iba, solo quería escapar. El anciano había desaparecido, pero su advertencia me retumbaba en la cabeza. «Cuidado con los secretos de la aldea». ¿Qué secretos? ¿Qué podía haber de tan terrible en un lugar que antes había parecido tranquilo y acogedor? No miré atrás. Las sombras danzaban, y las risas continuaban burlándose de mí. Si había alguna manera de salir, tenía que encontrarla. Mientras avanzaba, me dirigí a las calles que conocía. La familiaridad de aquellas esquinas y edificios me dio un breve consuelo. El aire estaba frío y el silencio se sentía pesado. En una intersección, vi una puerta entreabierta. Sin pensarlo, me deslicé dentro. Los ecos exteriores se apagaron, las risas se desvanecieron y el refugio temporal me infundió un nuevo tipo de miedo. Era un viejo almacén, los estantes cubiertos de polvo, las sombras alargadas pintadas por un rayo de luz que se filtraba a través de una ventana rota. «¿Quién está ahí?», pregunté, y mi voz resonó en la soledad. Silencio. Busqué un lugar donde esconderme, pero solo había cajas vacías y un par de sillas desgastadas. Entonces lo vi. En la esquina más oscura, un niño estaba sentado con la cabeza baja.
Eres tú, susurré, reconociendo al niño que me había advertido antes. Rodrigo, dijo lentamente, levantando la mirada. No debiste venir. Ellos te están buscando. ¿Quiénes?, pregunté, sintiendo que el miedo vuelve a apoderarse de mí. Los niños, respondió, y los ancianos. Ellos no permiten que nadie se quede fuera del ciclo. ¿El ciclo? La confusión me ahogaba. ¿De qué hablas? Es un juego, murmuró, un juego que se repite. Cuando te atraparon en la plaza, ya eras parte de él. Sus ojos reflejaban una tristeza profunda. No hay forma de escapar porque ellos saben lo que temes. ¿Qué temen?, exigí, luchando por no dejarme dominar por el pánico. Lo que no comprendes, respondió él, lo que has olvidado. La aldea necesita alimentarse de tus miedos, de tu incertidumbre. Cuanto más luchas, más poder les das. ¿Y tú? ¿Por qué estás aquí? Lo miré, buscando respuestas. ¿Eres parte de ellos? No, dijo, su voz apenas un susurro. Pero tampoco puedo irme. Quiero ayudarte, pero no puedo decirte cómo. De repente, oí un sonido sutil, un crujido que provenía de la puerta del almacén. No estaba solo. La figura del anciano apareció en el umbral, sus ojos escondidos bajo la sombra de su sombrero. Es hora de que conozcas la verdad, Rodrigo, dijo, mientras una corriente fría me atravesaba. El niño a mi lado se encogió, y su expresión se tornó de esperanza a desesperación. No dejes que te atrape, gritó, pero la voz del anciano era más fuerte. Ven, Rodrigo, sigue el ciclo y entenderás. Mis piernas temblaban, la decisión estaba a punto de ser tomada de una vez por todas. Volver a la luz del día o adentrarme en la oscuridad de lo desconocido. Mientras la puerta crecía en su sombra, supe que esta decisión marcaría el resto de mi vida. Capítulo 5. Desperté. La penumbra del almacén era opresiva, como si los muros mismos intentaran asfixiarme. Miré a mi alrededor, buscando al niño, pero había desaparecido. Solo quedaba yo y el anciano, que se acercó lentamente, una figura imponente rodeada de sombras. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, la voz temblorosa. El anciano sonrió, pero no había calidez en su expresión. La verdad no siempre es clara, Rodrigo, dijo. A veces se presenta disfrazada de miedo. Miedo, repetí, sintiendo que el miedo brotaba de nuevo. ¿Qué verdad hay en esto? Él ladeó la cabeza, como si evaluara mis palabras. La aldea que conocías no es más que una capa de ilusiones. Hay cosas que no has visto, secretos que se han transmitido de generación en generación. Recordé las risas que me había seguido. ¿Los niños? ¿Son parte de esto? Su risa compartida, sus miradas burlonas. Quizás no eran solamente niños. Son guardianes, respondió el anciano. Ellos protegen el ciclo, como lo hemos hecho durante siglos. Pero tú, Rodrigo, has traído algo nuevo. La curiosidad. ¿Y qué pasa con mi curiosidad?, pregunté, aunque un profundo presentimiento comenzaba a crecer en mí. Te he estado observando, continuó. Y todo lo que tú temes se ha acumulado aquí, en esta aldea. Te necesitan para seguir. Tu miedo es su alimento. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Alimentarse de mis miedos? No puedo permitir eso. No tienes elección, el anciano dijo con una firmeza inquietante. El ciclo debe continuar. O aceptas tu papel, o serás atrapado como todos los demás. El miedo se transformó en urgencia. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté casi en un susurro. Primero debes conocer la verdad de tus temores, me instruyó. Solo entonces entenderás cómo romper el ciclo. ¿Y si no quiero ser parte de nada? Mi voz se alzaba, llena de desesperación. Ese es el dilema, dijo.
¿Cuánto estás dispuesto a perder para obtener la paz? Mientras hablaba, las sombras en el almacén parecían oscilar, acercándose, como si estuvieran escuchando. Antes de que pudiera procesar sus palabras, escuché un ruido detrás de mí. Un susurro helado me hizo girar. Las cajas comenzaron a moverse, y una sombra se deslizó entre ellas. Era el niño. Rodrigo, no le creas, gritó con voz rota. Necesitamos salir de aquí. La voz del anciano resonó en el aire. El juego no ha terminado, Rodrigo. Cada decisión que tomas alimenta el ciclo. A medida que el pánico crecía, la habitación empezó a cambiar, las paredes parecían cerrarse. La figura del niño se desvanecía mientras otra sombra formaba una silueta más alta. Algo oscuro, algo que parecía no ser de este mundo comenzaba a manifestarse. No tienes que elegir, dijo el anciano suavemente. Permite que te guíe. Las luces parpadeaban mientras la tensión en el ambiente aumentaba. La decisión se hacía cada vez más difícil. Abracé mi miedo como si fuera un escudo, pero sabía que las amenazas alrededor estaban ganando. Entonces, todo se oscureció. Solo quedaba un eco de risas infantiles resonando en la oscuridad. Y entonces, sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. ¿Era este el final del juego? Capítulo 6. No sé cuánto tiempo pasé en la oscuridad. Era un vacío sin sonidos, donde los ecos se habían ahogado. De repente, un resplandor tenue iluminó el lugar, como si una chispa hubiera caído del cielo. El anciano estaba ahí, imperturbable, rodeado de una bruma oscura que giraba a su alrededor. Has llegado lejos, Rodrigo, dijo con voz sibilante. Pero aún no has comprendido. Sentí que la desesperación se apoderaba de mí al recordar el rostro del niño. Suéltalo, grité, aunque sabía que mi grito se perdía en el aire denso. Él es un guardián, no puedes salvarlo si no te salvas primero, replicó el anciano. Sus ojos centelleaban con una mezcla de sabiduría y malicia. Te han advertido. La curiosidad tiene un precio, y tú has empezado a pagarlo. ¿Un precio? La palabra me dejó aturdido. ¿Qué más quieres de mí? Conocer la verdad, dijo como si fuera lo más simple del mundo. Recuerda, el miedo es su alimento. Pero la verdad es liberadora. Las sombras comenzaron a acercarse cada vez más. ¿Qué verdad?, pregunté, buscando desesperadamente claridad en su confusión. ¿La verdad sobre qué? Sin previo aviso, una imagen se proyectó en mi mente. Vi la aldea y a los niños, jugando en un campo de flores, riendo sin preocupaciones. Pero de repente, sus risas se transformaron en gritos, y su felicidad se convirtió en caos. Una sombra oscura los rodeaba, devorando sus risas, hilando sus temores en una tela espesa. Mis piernas temblaron al comprender. Todo lo que había visto, lo que había vivido, no estaba separado de este ciclo. Todo era una trampa, un ciclo creado por aquellos que alimentaban su existencia con nuestro miedo. No, grité. No puedo ser parte de esto. Pero ya lo eres. La voz del anciano resonó a mi alrededor. Las sombras parecían reírse, burlándose de mi resistencia. Tú has traído la curiosidad, lo que ha despertado el ciclo. Ahora debes hacer una elección. La presión creció en la habitación. Tenía que decidir. Aceptar mi papel y encontrar una manera de romper este ciclo o sucumbir al miedo y perderme entre las sombras. Te doy un último consejo, dijo el anciano, acercándose un paso más. Mira a los niños. Ellos saben más de lo que aparentan. Mis ojos se enfocaron en la penumbra, donde la figura del niño había aparecido de nuevo, sus ojos grandes llenos de temor, pero también de un destello de desafío. Rodrigo, debemos huir antes de que sea demasiado tarde. Debes recordar quién eres, dijo, casi en un susurro. ¿Quién soy?, pregunté, sintiendo que el suelo temblaba bajo mis pies.
De repente, la imagen del niño se fundió con una sombra más oscura, como si intentara absorberlo. «Tienes que enfrentarlo», dijo, en medio de un grito apagado mientras desaparecía. La oscuridad se cerró a mi alrededor. Las risas de los niños resonaban en mi mente, una mezcla de alegría y terror. Me di cuenta de que la única forma de huir era enfrentar lo que había estado evitando. Pero, ¿acaso podría ver la verdad que el anciano había mencionado? Entonces, sentí que algo más se movía a mi alrededor. Algo grande y oscuro. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No estaba solo. «¿Quién está allí?», pregunté, la voz temblorosa. La sombra se acercó, y solo pude distinguir un rostro familiar en la oscuridad. Un rostro que había estado buscando. «Rodrigo», susurró. «Es hora de elegir». Todo quedó en silencio. La atmósfera se volvió densa. Mis decisiones, mis miedos, todo se concentraba en ese momento. Entonces comprendí que no solo era un juego. Era un desafío que podría cambiarlo todo. Capítulo 7. El aire se volvió hielo a mi alrededor. «¿Qué debo hacer?», pregunté, sin poder apartar la mirada del rostro que emergía de la sombra. Era como si conociera cada rincón de mi alma, cada rincón que intenté olvidar. «Recuerda, Rodrigo», continuó la sombra, «hay más en juego de lo que imaginas». Su voz me llenó de dudas y deseos de retroceder. Mis piernas temblaban, y el deseo de escapar palpitaba en mi pecho. Pero había algo en su mirada que me retuvo. «¿Qué sabes de mí?», me atreví a preguntar. La sombra se acercó más, y algo en su esencia me hacía sentir que había estado llevando ese peso mucho tiempo. «¿Quién eres?». «Soy tu pasado», respondió. «Las sombras se alimentan de lo que ocultas. Tienes que enfrentarlas. Tienes que liberar al niño». Con cada palabra, la presión aumentaba, como una tempestad que se desata de repente. No sabía si realmente podía hacerlo. Al mirar a mi alrededor, las sombras formaban figuras distorsionadas, como ecos de mis propios temores. Recordé a los niños de la aldea, a sus risas que se volvieron llantos. Esa mezcla de alegría y desesperación me golpeó de nuevo. ¿Eran ellos los que realmente tenían el poder? «Debes encontrar la luz dentro de ti», insistió la sombra, y entonces, de repente, en la distancia, vi un destello. Era tenue, pero brillaba con fuerza, como una estrella en la oscuridad. «Tienes que moverte hacia ella». Las sombras intentaron retenerme. Sentí que sus tentáculos me rodeaban, intentando arrastrarme hacia el abismo. Pero el destello se volvió más fuerte. El rostro del niño emergió en mi mente. «Rodrigo, no dejes que te atrapen. Usa tu luz. Recuerda. Nadie había hablado de mi luz». ¿Qué significaba realmente? La desesperación me inundó, pero también una chispa de determinación. Tal vez había algo dentro de mí que nunca había explorado. «Voy hacia la luz», grité, el eco de mi voz reverberando en el vacío. Me lancé hacia el destello, empujando las sombras que intentaban atraparme. Una batalla comenzó dentro de mí entre el miedo y el coraje. Y, a medida que me acercaba a la luz, sentí un cambio. La energía que emanaba era calidez, un abrazo de protección. De repente, la luz me envolvió. Sentí que algo se rompía. Las sombras comenzaron a disiparse, cayendo a mis pies como hojas secas. La sensación de libertad se expandió por cada rincón de mi ser. Pero en el horizonte, el anciano apareció de nuevo. «Esto es solo el comienzo, Rodrigo. Has despertado algo que no puede ser ignorado». «¿Qué significa eso?», le exigí saber, sintiendo que la victoria era solo temporal. «¿Qué más hay que hacer?». «Hay secretos a los que aún no has llegado», dijo con un tono de advertencia. «La verdad puede ser dura de enfrentar, y los niños no son lo que parecen. Mantente alerta». Antes de que pudiera responder,
todo se oscureció una vez más, como si el fondo se había abierto. Sentí que caía. Mis gritos resonaban silenciosamente, y el miedo volvía a atraparme, desvaneciéndose como un eco entre las sombras. Cuando el mundo a mi alrededor se disipó, me encontré en un lugar completamente diferente. Era el mismo camino que había tomado antes, pero ahora todo parecía fuera de lugar. Las casas estaban en ruinas, y la neblina cubría el suelo. Rodrigo, escuché, y mi corazón dio un vuelco. Era el niño, pero no parecía el mismo. Estaba más pálido, sus ojos reflejaban la tristeza y la preocupación. No tienes tiempo. Ellos vienen por ti. Una nueva sensación de urgencia me golpeó. ¿Quiénes?, pregunté, pero él solo me miró con temor. ¿Qué tengo que hacer? El niño dio un paso atrás. Sigue la luz, Rodrigo. Ellos no pueden tocarte si encuentras la verdad. Sin más, se desvaneció, y me quedé solo en la niebla. La oscuridad volvía a acercarse como un predador en busca de su presa. Y en ese momento, supe que el verdadero desafío apenas había comenzado. Capítulo 8. La niebla se espesó a mi alrededor. No podía ver más allá de unos pocos pasos. Mis sentidos estaban alerta, mi piel erizada. Sentía que el tiempo se escurría como agua entre mis dedos. «¿Qué verdad?», murmuré, pero la respuesta no llegó. Solo el eco de mi voz perdida. Comencé a caminar. Cada paso era un acto de valentía. La luz que había percibido al principio brillaba débilmente en mi corazón, pero el miedo me empujaba hacia atrás. Las sombras en la distancia parecían reagruparse, formando figuras vagamente humanas. Instintivamente, aceleré el paso, mis pensamientos una confusión de dudas y recuerdos. De repente, una risa resonó desde la oscuridad. Era una risa infantil que me hizo detenerme en seco. «Rodrigo, ¿por qué caminas tan lento?», era el mismo tono que había escuchado antes. Pero no era un tono de alegría, era burlón, como si se mofara de mí. «¿Quién está ahí?», grité, intentando que mi voz sonara más firme de lo que me sentía. La risa se detuvo, y un instante de silencio se instaló en el aire. Luego, un grupo de sombras emergió de la niebla, tomando la forma de niños. Pero sus ojos eran vacíos, sin vida. «No te asustes», dijo uno de ellos con una sonrisa torcida. «Solo queremos jugar». Miré sus rostros desvanecidos, y el terror se apoderó de mí. «No quiero jugar. Déjenme en paz». «Pero tienes que jugar», insistió otro, acercándose. «Eso es lo que los niños hacen». La imagen de los niños de la aldea llenó mi mente. Sus risas habían sido dulces, llenas de vida. Estas sombras, sin embargo, parecían devorar esa alegría. Sin pensar, comencé a correr. Las risas se tornaron en risas de locura, ecoando tras de mí. Las sombras me perseguían rápidamente, su presencia se sentía como una presión en el aire. «Rodrigo, ¿a dónde vas?», resopló una de ellas. «No puedes escapar de nosotros». Tan pronto como creí que podría perderlas, llegué a un claro donde la niebla se disipó. En el centro, había un objeto brillante. Era una pequeña esfera de luz, pulsando con energía. «La verdad está cerca», pensé, sintiendo la llamada inconfundible. Sin embargo, no era el único que había llegado a la esfera. Un hombre, con una presencia inquietante, estaba allí. Sus ojos eran oscuros, y una sonrisa torcida se extendía por su rostro. «Rodrigo», dijo, su voz como un susurro en el viento. «He estado esperando por ti». «¿Quién eres?», exigí, sintiendo que cada fibra de mi ser me advertía que no me acercara. «Soy el guardián de lo que buscas», respondió. «La verdad que tanto deseas puede liberarte, pero también puede destruirte». «¿Qué deseas realmente, Rodrigo? ¿La verdad o seguir en la ignorancia?». «Quiero saber», respondí, sin dudarlo.
Necesito entender. Su sonrisa se amplió, como si se burlara de mi sinceridad. Entonces acércate. La luz y la oscuridad están en este instante, y el precio de la verdad será alto. Antes de que pudiera decidir, las sombras volvieron a acercarse, entrelazándose con su figura como serpientes. La esfera de luz brilló intensamente. El ambiente cambió. Los niños, la risa, las sombras, todo se unió en una sinfonía de caos. Todo se desvaneció y la decisión se volvió inminente. No hay vuelta atrás, pensé. Era ahora o nunca, y mi corazón retumbaba en mi pecho como un tambor de guerra. Solo entonces, el anciano apareció de nuevo, su rostro serio. Rodrigo, la verdad no es como piensas. Tienes que estar preparado. Todo se detuvo. La esfera brillaba con fuerza y sentí que la niebla se alejaba de mí, como si me diera una segunda oportunidad. Pero el precio por la verdad se sentía tan alto y un nuevo temor emergió en mí. ¿Qué era lo que realmente estaba dispuesto a perder? Capítulo 9. La esfera de luz se convirtió en un fulgor abrumador. Mis pies temblaron en el suelo, como si quisieran retroceder. Sin embargo, el anciano me miraba con más intensidad que nunca, sus ojos llenos de advertencias. Debes estar listo para enfrentar lo desconocido, repitió. ¿Qué significa eso?, le pregunté, pero la niebla empezó a regresar, su espesor cubriendo la claridad que había ganado. El guardián se desvaneció ante mis ojos, pero su presencia seguía ahí, pulsando en el aire. Luego sentí como una fría brisa recorría mi cuerpo, y de inmediato, me acordé de las sombras, estaban más cerca de lo que pensaba. Rodrigo, gritaron en coro. ¿Por qué no juegas? Era una llamada seductora, como si las sombras buscaran atraerme a su insidiosa trampa. Tenía que escapar, pero al mismo tiempo, algo en mí deseaba conocer la verdad que la esfera prometía. Respiré hondo y me acerqué a la esfera. La verdad. Solo la verdad, murmuré. La esfera iluminó el claro aún más, y en ese estallido de luz, comencé a ver vislumbres de imágenes. Breves destellos de recuerdos caminos. Mi infancia, risas compartidas, y la última vez que vi a mis amigos. Pero también había sombras, recuerdos dolorosos. Los momentos en los que había fallado, las despedidas que nunca debieron ser. Eres tú, grité, comprendiendo que los ecos de esos recuerdos estaban encadenados a las sombras. Sus rostros se tornaron familiares. Ustedes son mis miedos. Nosotros somos tu verdad, dijo uno de ellos, y la confusión creció en mí. La risa volvió, esta vez más fuerte, más maníaca. Mi corazón se aceleró. No pueden serlo. No son más que ilusiones. Más ilusiones que tu propia felicidad, repuso. El claro titilaba entre la luz de la esfera y la oscuridad acechante de las sombras. Entonces, una voz más suave emergió entre el caos. Era el tono de mi madre. Rodrigo, siempre has tenido miedo de saber. La verdad puede doler, pero no saberlo también es parte del juego. No quiero jugar más, respondí. El eco de mi voz resonó, pero no había respuesta. Solo la risa, burlona y distante. Entonces, recordé algo. En el pueblo, los ancianos hablaban de una serie de pruebas que cada persona debía atravesar para alcanzar su verdad. ¿Es esto una prueba?, me pregunté, y aunque el miedo se apoderó de mí, combinándose con la desesperación, supe que no podía dar un paso atrás. De repente, el anciano apareció de nuevo, como si leyera mis pensamientos. No se trata de lo que temes, Rodrigo, sino de lo que eliges enfrentar. Tienes el poder de decidir. La luz o las sombras. La verdad solo se revela a aquellos que la buscan con valor. Sin darle más vueltas, decidí. Quiero enfrentarla, proclamé. La esfera de luz tembló, y en ese momento supe que estaba preparado. Las sombras intentaron envolverme,
pero el brillo era tan fuerte que ellas retrocedieron. Una ola de energía me atravesó, llenándome de determinación. Entonces todo se desvaneció. La realidad cambió de un instante al siguiente. Me encontré en una habitación cerrada. Era familiar y extraña a la vez. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de mi vida, pero en cada imagen, los rostros estaban cubiertos por una sombra. Solo uno no lo estaba, era yo, mirando hacia el futuro con una sonrisa. ¿Qué significa esto?, pregunté en voz alta. Pero no hubo respuesta. Solo el susurro distante de la risa de aquellos niños que ahora resonaba en mis oídos. Había más por descubrir, y sabía que el camino se tornaría más oscuro antes de encontrar la salida. Un instante después, la risa cesó, y una voz llamativa emergió del fondo. Rodrigo, bienvenido al siguiente juego. Capítulo final. Desperté abruptamente, mi corazón martillando en mi pecho. La habitación estaba en calma, pero la sensación de inquietud no abandonaba mi mente. Había pasado días, tal vez semanas, atrapado en un ciclo de ilusiones. La última imagen que recordaba era ese oscuro claro, lleno de sombras y risas burlonas que reverberaban en mi mente. Todo parecía tan real, y la idea de que cualquier cosa pudiera ser simplemente un juego empezaba a desvanecerse como un mal sueño. Desorientado, me levanté de la cama y miré por la ventana. La luz del sol brillaba intensamente, pero su calidez no lograba penetrar el frío que sentía en mi interior. La aldea seguía ahí, inmóvil en su aparente paz, tan engañosa como la sonrisa del anciano. Pero una sensación de urgencia me empujaba hacia afuera, como si algo esencial dependiera de mi decisión de salir. Mientras me aventuraba nuevamente por las calles conocidas, noté que los rostros de los ancianos se dibujaban en sombras a lo lejos, sus ojos brillando con una expectativa inquietante. Rodrigo, siempre has venido aquí, susurraban en un eco lejano. Pasé junto a ellos, sintiendo que el aire se volvía más denso. La risa de los niños resonaba, una melodía aterradora que me perseguía, recordándome que no podía escapar tan fácilmente de lo que había vivido. Al llegar a la plaza, vi a un grupo de niños jugando. Pero no eran los niños que recordaba. Sus risas se transformaron en un abrazo cruel, arrastrándome a ese abismo de inseguridad y culpa. ¿Por qué no juegas con nosotros?, repetían, y aunque sus rostros eran alegres, había algo terriblemente equivocado en su mirada. Resistiendo la tentación de girar y huir, me acerqué. No puedo jugar. No sé cómo, murmuré. Una presión sobre mi pecho me hizo sentir que el peso de mis decisiones caía sobre mí. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y en ese momento, comprendí que la única forma de liberar a esos niños, liberar a la aldea, era enfrentando mis propios demonios. No tienes que temer, dijo una voz suave detrás de mí. Era el niño, el mismo que me había advertido en el pasado. Tu luz aún puede brillar. Pero debes recordar quién eres. Me miró con una tristeza profunda, pero también con una chispa de desafío. Suéltalo, Rodrigo. Fue como si el viento hubiera cambiado de dirección, despejando las nubes sobre mi mente. Las risas del pasado comenzaron a desvanecerse, y sentí un calor intenso en mi interior. Comencé a entender, este era el verdadero ciclo constante del miedo, y debía romperlo. Sin más emoción que determinación, respondí, no puedo continuar ahí. No quiero jugar más. Quiero la verdad. El aire se iluminó, y de repente, estaba en medio de un torbellino de luces y sombras, enfrentando un espectáculo de mis temores. Imaginar momentos que recordaba, mis fracasos, y toda la angustia que había cargado. Como un eco lejano, escuché la voz del anciano, la verdad es liberadora, pero el precio siempre es alto. Mientras las sombras intentaban absorberme, un hilo de luz emergió desde el fondo de mí. Luché contra la tentación de sucumbir, de dejarme atrapar. Grité, no más. No dejaré que esto me consuma.
La luz se expandió, envolviéndome. Sentí que la esencia de mis miedos se desvanecía y las energías oscuras retrocedieron. De repente, el plano cambió. Ya no estaba en la plaza, ni en la aldea. Me encontré de pie en un sendero familiar, con flores floreciendo alrededor. Era el camino que había recorrido muchas veces, por donde había reído y jugado. No era un lugar oscuro, era un espacio donde podía ser yo. Miré hacia atrás, pero las sombras se habían desvanecido. ¿Era realmente el final? Los ecos de las risas se evaporaron. No había respuestas definitivas, ni un cierre claro. La ambigüedad de lo que había vivido me seguía, y aunque la tormenta dentro de mí parecía calmarse, la inquietud persistía. Nunca entendí completamente qué era aquel lugar, o si la aldea seguía ahí, esperando a que alguien más cayera en sus juegos. ¿Estaré libre de esto? Me pregunté, a la vez aliviado y temeroso. Miré al horizonte, donde el cielo se teñía de un anaranjado vibrante, y supe que aunque había escapado, siempre quedaría una chispa de inquietud en el fondo de mi alma. Al final, la búsqueda de la verdad y la lucha por liberarme de mis miedos fueron solo el principio. Detrás de cada rayo de luz, siempre hay sombras. Y mientras vuelva a tropezar con el eco de la risa de aquellos niños, sé que el ciclo, en su forma más intrigante y escalofriante, seguirá ahí, esperando su próximo cuento.